vamos a la palabra, ¿sí? Que es lo que toca en este momento. Y lo que quiero compartir con ustedes se encuentra en el capítulo 21. Ya entramos al capítulo 21, ya faltan 7 capítulos para llegar al final del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 21. Pero también en cuanto a la historia de Mateo, lo que Mateo cuenta, estamos entrando en la última semana de la vida de Jesús. Sí, aquí es el meollo de todo el asunto. Aquí empieza a desenvolverse la historia de la redención final, la última parte de la historia de la historia de la redención, de la venida del Mesías. Y vamos a relatar lo que sucede, a fin de cuentas, en lo que hoy conocemos mucho y lo vemos, aunque nosotros no lo celebramos de esa forma, pero sí la Iglesia Católica lo hace como lo que conoce como el Domingo de Ramos. Vamos a ver lo que sucede ese domingo. Justamente, ese domingo trascendental, único y sumamente importante de cuando Jesús entra ya por última vez a Jerusalén. Sí, aunque él después esa misma noche va a salir hasta Betania, pero es la última, la presentación oficial del rey, podríamos decir. Muchas de nuestras Biblias aparece algo así como la entrada triunfante o la entrada triunfal, ¿no? Aparecen en los subtítulos de la Biblia. Bueno, sí, más o no sé si el título es tan exacto, tan bueno lo que lo pusieron, porque es un poco engañoso, ¿no? Por lo que sucede en la historia como lo conocemos, pero de eso vamos a hablar en esta noche. Y déjenme que podamos orar y poner la mano del Señor este tiempo, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda estar hablando en nuestras vidas y que pueda Él obrar y a través de este suceso tan precioso, el Señor pueda también enseñarnos cosas de su palabra para nuestras vidas, ¿sí? Señor, gracias por esta noche. Padre, gracias por tu palabra que vamos ahora a compartir. Padre, la ponemos delante de ti, Señor, y ponemos nuestros corazones delante de ti, diciéndote que queremos escuchar tu voz. Queremos sentarnos a tus pies, mi Dios, y queremos que tú nos hables en esta noche. Por favor, Padre, te necesitamos, mi Dios. Necesitamos escuchar tu voz una vez más en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que nos des el ánimo, la corrección, Señor, la unción necesaria para vivir la vida que tú nos regalas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a verte como el Rey de nuestras vidas, como el Rey de reyes y Señor de señores, pero a verte realmente tal cual eres, mi Dios, no como imaginamos o como quisiéramos que sea, sino como tú eres, porque lo que tú eres es mucho mayor de lo que siquiera podamos imaginar o pensar con nuestras mentes limitadas. Por favor, en tus manos estamos, Señor, ahora guía, Señor, cada palabra, mi Dios, que salga de mi boca sea guiada por ti y que seas tú el centro de todo, mi Dios, y que tú te glorifiques en esta noche, en medio de cada corazón, que cada corazón sea un altar a ti, Padre, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Antes de leer un poquito lo que quiero con ustedes, déjenme ponerle un poquito en el contexto de dónde estamos aquí. ¿No? Lo que vamos a leer sucede un poquito antes. Jesús, ¿se acuerdan? Había salido, lo último, ¿de dónde salió Jesús? El domingo, ¿de dónde salió Jesús? El domingo pasado, ¿no? De Jericó, gracias, Señor. Salió de Jericó, ¿recuerdan? Los ciegos, Saqueo. Entonces Jesús sale de Jericó caminando así con todo allá. ¿Se acuerdan que un montón de gente le estaba siguiendo? Y había alegría y gozo y todo eso. Se van a Jericó, van rumbo a Jerusalén. Dijimos que ya había pasado hace poquito el Jordán. Y ahora están entrando a Jerusalén. Y esto sucedió cuando ellos entran, no a Jerusalén, sino a una ciudad que está cerca, a 4 o 5 kilómetros de Jerusalén, que se llama Betania. Y que ahora el texto lo va a nombrar. 2 ciudades, una o 2 aldeas, una Betania y la otra Betfagé. Betfagé no se sabe exactamente dónde está, se cree que está muy unida a Betania, por consiguiente estaba continua a ella, pero estamos a 4 o 5 kilómetros de Jerusalén, y entre medio de esas dos estaba el Monte de los Olivos.
¿no? Que es el que Jesús ahora vamos a escuchar cuando Él desciende. Pero entonces Él llega con su comitiva ya llegando el viernes antes del atardecer, porque comenzaba el día de reposo. Y como ustedes saben, el día de reposo un judío tenía prohibido hacer largas distancias caminando, es decir, no podía hacer nada, necesitaba descansar. Y entonces era importante que pueda dedicar un tiempo a descansar. Y el sábado era algo que el judío de ese tiempo respetaba y hoy mismo respetaba completamente. Entonces esto sucedió, no lo que vamos a leer sobre el viernes, pero Jesús tuvo que llegar a Betania el viernes, en el día de reposo, antes del día de reposo, de pasar el día de reposo. Y nos cuenta Juan, no Mateo, que sucede algo antes de esto que vamos a leer. Y sucede que pasó el viernes, el día de reposo, desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado. Ahí termina el día de reposo, aproximadamente 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Se pone el sol el sábado y ahí termina el día de reposo. Ese sábado a la noche, Jesús en Betania, que si ustedes recuerdan, Jesús tenía unos amigos muy cercanos, muy cercanos, Betania era para Jesús como el lugar donde Jesús iba. ¿Vieron ese lugar donde vos te sentís como en casa? La verdad que Jesús no tenía casa. Era el lugar donde Él se sentía como en casa, donde uno puede decir que ponerse en chancleta, ¿no? Y levantar el pie y estar tranquilo. Bueno, ese era el lugar, ese era Betania. Y especialmente la casa de 3 amigos que tenía, que todos conocemos, Marta, María y Lázaro, ¿sí? Y recuerden también, y esto es muy importante porque Juan también lo va a decir, que Lázaro era una celebridad para esa altura del campeonato. Era famoso y todo el mundo quería ver a Lázaro, hasta tal punto que todo el mundo quería ver a Lázaro que aún los enemigos de Jesús querían matar a Lázaro porque creían en Jesús por causa de Lázaro, porque Lázaro había muerto 4 días y todo el mundo sabía de esto y Jesús lo resucitó. ¿Sí? Entonces era muy conocido. Entonces a esa casa va también, obviamente Betania, el lugar donde otro amigo de Jesús que Jesús sanó, que se llamaba Simón, le quedó el sobrenombre, ¿no? Pero no era más Simón el leproso, ¿no? Pero ese era un lugar muy conocido para Jesús. Jesús ese sábado pasó con amigos. Piensen lo que Él sabía, lo que ya venía. Estamos casi a 6 días de la cruz. Jesús tenía claro lo que se le venía encima. Lo que él vino a hacer, Él lo tenía claro y en su corazón estaba claro, pero en ese momento Él pudo disfrutar una última cena de amistad, de paz, junto con sus amigos, sus discípulos, aquellos que le acompañaban y en esa casa donde a Él le servían. Y pudo disfrutar de ese tiempo. Y ahí sucede lo que también ustedes seguramente lo han leído en el Evangelio de Juan, que María lo unge con perfume. ¿Recuerdan ese caso? ¿No? ¿Verdad? Que hasta hoy se cuenta, María lo unge con perfume y Jesús dice, lo hizo para mi sepultura. Y todavía en ese momento nadie entendió de qué estaba hablando Jesús. A pesar de que recuerdan que Jesús ya había anunciado a sus discípulos por 3ª vez ya que Él iba a morir e iba a resucitar, ¿no? Entonces, eso pasó todo antes de lo que voy a leer. Entre lo que leímos el domingo pasado y lo que vamos a leer ahora, esto sucede. ¿Cómo sé? No estoy inventando. Cuando uno de los 4 evangelios, porque este hecho que vamos a leer ahora está en los 4 evangelios, no solamente en los 3 sinópticos, sino también Juan lo relata. Entonces, sumamente importante. Están los 4. Entonces, uniendo los 4, lo que dicen los 4 evangelios de ese tiempo, uno puede llegar a saber de estas cosas que le estoy diciendo. Entonces, Jesús durmió, descansó en la casa de los amigos, y al otro día, a la mañana, sí, ella empieza ahora a subir a Jerusalén, ¿no? Y va a subir, descender, porque tiene que pasar por el Monte de los Olivos, pero ahí va rumbo a Jerusalén. Y ahora sí, vamos al capítulo 21, si me acompañan ahí. Versículo 1. Dice así. Cuando Jesús, no estoy inventando, perdón, Jesús sí, pero cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y todos, ¿no? Y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos.
El asna y el hijo. Para que no sabe de animales, por la duda, claro, ¿no? El asna, la mamá, el pollino, el hijo del asna, ¿no? ¿Sí? Y si alguien nos dice algo, decid, el Señor lo necesita. Y enseguida los enviaron. Entonces esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, mirad, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea. Amén. Tremendo. ¿Saben? Esta era una época, y no tenemos que tener en la mente todo esto que vamos a leer, que estaban próximos a la Pascua. Estaban a 5 días, entonces amanece domingo, estamos hablando de domingo, ya a 5 días de la cruz, ya está próximo la Pascua, el Cordero se debe sacrificar en la Pascua, y dice Josefo, Flavio Josefo, el historiador, ¿sí?, de ese tiempo, dice que Jerusalén tenía aproximadamente 250.000 habitantes normalmente, pero en la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos, llegaba a haber hasta 3 millones de personas. Imagínense lo que era ese ambiente en ese momento. La ley decía que todo judío que esté a 35 kilómetros alrededor de Jerusalén debía ir sí o sí a festejar presencialmente a festejar la Pascua. Pero a su vez, en cada asentamiento judío en las diferentes regiones, venían, como Jesús mismo venía, yo les relaté antes, también de Perea, de Galilea y de otros lugares, venían todos a Jerusalén a festejar, hasta el punto que la población de 250 se multiplicaba por 10 prácticamente, o por más de 10, por 12, y se transformaban en casi 3 millones de personas las que habían. Y por consiguiente también piensen que ¿qué se celebraba en la Pascua? En la Pascua se recordaba la liberación por parte del Señor del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de la nación egipcia. ¿Recuerdan eso? Sí, fue cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Por consiguiente, también para toda la gente, para todo judío, estaba mucho más fresco la idea y el deseo, la esperanza de que Dios iba a mandar un nuevo libertador. Y aquí pensando, un líder político militar, que pueda ahora otra vez volver a librar a Israel de la esclavitud de Roma. Era la esperanza. Entonces, eso estaba muy presente en la mente y el corazón de la gente que estaba en ese tiempo. El Mesías, ¿no? El Mesías prometido. Aunque la idea, como vamos a ver ahora, de Mesías, no era la misma que la real, la que Dios profetizó por mucho tiempo. Entonces, llega ese domingo, Jesús se levanta. Imagínense gente por todos lados, en Betania seguramente a rebosar, porque los parientes que venían se llenaban las casas, los lugares para quedar, no había lugar donde quedar, era todo un montón de gente que quería participar de algo tan tremendamente importante. Y Jesús, para ese tiempo, como ustedes bien saben, después de todo su ministerio, ya era una persona sumamente relevante y conocido. A tal punto que acabamos de leer que todo el mundo decía, ese es Jesús de Nazaret. Todavía habían escuchado de sus milagros, habían visto algunos de sus milagros, habían visto aquellos que fueron beneficiarios de sus milagros. De golpe por ahí venían el Bartimeo que venía caminando con ellos, o mismo Lázaro, que llamaba tremendamente la atención por el tremendo milagro que había sido parte
de eso. Y entonces ese era el ambiente. Y llegan a Betfagé, que está, como les dije, alrededor de 4 kilómetros. ¿Saben? Betfagé significa casa de higos verdes, ¿no? Y Betania significa casa de dátiles, ¿no? Bet, casa. Y lo que sepa lo otro es en hebreo lo que significaba cada una de las casas. Y llegan a ese lugar particular, pero aquí hay algo llamativo también. Acá como si fuera que Jesús, algo pareciera que no es propio, de cambia un poco. La narración se asemeja, la que leímos, ¿no? Al regreso de un rey conquistador en una ciudad. No, el rey llegando, la gente victoriando, alabando a Dios, el rey ha llegado, Hosana a las alturas, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué significa esa palabra Hosana. Una multitud muy numerosa la acompaña en una especie de procesión triunfal. Atrás, adelante, la gente al costado, imagínense todo esa algarabía que había. Dice que toda la ciudad se conmovió, se agitó con la entrada de Jesús. El acontecimiento entero es muy distinto al tenor de la vida de Jesús hasta ese momento. Piensen, parecía hasta impropio de él que no gritaba, que ni discutía ni levantaba la voz, que como dice el profeta, ni su voz oía en las calles. Aún muchas veces cuando la gente se enfervorizaba tanto con él, Jesús, como leímos también y vimos, se apartaba solo. Cuando la gente quería exaltarlo como rey o algo, él se iba solo, se apartaba de la gente. Y aún muchas veces cuando hacía un milagro y sanaba a alguien, le decía, no cuentes a nadie. ¿Se acuerdan de eso? No digas a nadie, no digas quién te hizo, no digas. Y ahora de golpe, él se presenta públicamente. Pero hay una razón para esto. El Señor sabía bien que se acercaba al final de su ministerio terrenal. Él sabía que la hora estaba próxima. Sabía que se acercaba la hora que debía acabar la grandiosa obra que Él vino a hacer, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Él sabía que había terminado el último viaje, que ya no había más viajes, ni recorridas, ni caminatas que hacer con los discípulos. No había muchas más cosas que compartir. Ya había puesto su mente y su corazón rumbo a la cruz. Ya no quedaba nada por hacer en su ministerio terrenal, salvo ser ofrecido en sacrificio en el monte Calvario. Eso quedaba. Y conocedor de todo esto, ya sabía que no era necesario ya ocultarlo. Al contrario, no era apropiado que el Cordero de Dios hubiera de ir a morir al Calvario en solitario y de secreto. Era necesario que antes de que se ofreciera el gran sacrificio por el pecado del mundo, los ojos de todo el mundo viesen a la víctima. Así como el Cordero era sacrificado cada Pascua, así es mismo también el Señor. Era adecuado que el acto que coronaba la vida de nuestro Señor se llevara a cabo con la mayor notoriedad posible. Que todo el mundo pudiera ver. Fue por esto que lo que Él hizo esta entrada pública. Fue por esto que atrajo sobre sí la mirada de toda esa multitud. Fue por esto que todo Jerusalén se conmovió. La sangre expiatoria del Cordero de Dios estaba a punto de ser derramada. Este acto no había de hacerse en ningún rincón, sino a la vista de todos. Así como Pablo, cuando le habla a Festo, de decir, vos sabés que esto que yo te estoy diciendo no se hizo en ningún rincón, sino esto que te cuento de Jesús se hizo a la vista de todos. Era necesario. Y es por esto que el Señor lo hizo. Simplemente por esto y para cumplir, por supuesto, también la profecía. Y ahora volvemos y leo el versículo y vamos a empezar a desentrañar de a poquito ciertas enseñanzas que la palabra nos enseña en esto. Dice el versículo 1, de vuelta leo para que queden bien en la memoria. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dice algo, el Señor lo necesita, díganle, el Señor lo necesita, y enseguida lo enviará. ¿Saben? Piensen, y esto la Biblia lo dice, piensen que
Los discípulos hasta mucho después ellos no entendieron lo que pasaba. Ellos ni siquiera entendieron que había una profecía que hablaba sobre esto. Ellos luego, después, recién dicen, ahora entendemos por qué el Señor hizo. En ese momento ellos no sabían nada. Y de golpe el Señor le da una orden que honestamente no tenía mucho sentido. Vayan a la aldea, busquen un pollino y un asna, que tranquilamente puede decir, ¿y cuántos pollinos y asna puede haber? ¿Cuánto burro con su mamá puede haber en la aldea? Y aparte, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón? Ellos no comprendían, pero esto nos hace pensar también que muchas veces el Señor se vale de personas así, sencillas, pero dispuestas a obedecer lo que el Señor les diga. Aunque muchas veces no entendamos exactamente por qué, pero que tenemos que hacerlo. Son los que atienden espontáneamente la necesidad. Él le dijo a dos, no sabemos ni siquiera el nombre de los dos. Ni siquiera nos queda registrado quién fue para decir, qué obedientes que son. No, dice, pidió a dos de los discípulos. No podemos saber quiénes son. Y posiblemente ni siquiera, muchas veces el Señor nos pide unas cosas que ni siquiera entendemos la implicancia de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Y sin embargo, tenemos que obedecer. No importa si la tarea encomendada es una apariencia importante o una que posiblemente nadie va a recordar. Pero son aquellos que obedecen incondicionalmente al Señor, aún a pesar de las dificultades que puedan encontrar. Obedecen lo que Dios les dice. Y saben, cuando realmente podemos actuar de esa forma y vivir la fe de esa forma y obedecer a Dios en todo, aunque muchas veces no entendemos, y aunque a veces lo que nos pide Dios, o nos pide Dios a través de alguien en la iglesia, o puede ser la tarea más insignificante que hay, o la menos importante que hay. Pero saben, lo hermoso es que Dios no se olvida de eso. Que para Dios no carece de importancia, si lo hacemos con fe y en obediencia. Piensen que este hecho pareciera insignificante de ir a buscar dos animales. Quedó grabado en los 4 evangelios. Para que no olvidemos, en cierta forma, que cualquier cosa que Dios te mande a hacer, cualquier cosa que hagas para el Señor, no carece de importancia. Si lo haces con fe y en obediencia. No creas que lo que estás haciendo para el Señor nadie se da cuenta. A veces nos cuesta, pues decir, ¿para qué estoy haciendo esto si nadie me reconoce? Al contrario, ¿para qué me critican? ¿Qué? Te hubiera traído el otro burro. Y ¿para qué agarraste? ¿Para qué? No, ahí no, justo a esa casa fuiste a pedir el burro. ¿Vieron? A veces pasa cuando queremos servir al Señor y siempre hay alguien que encuentra que algo hicimos mal. Pero eso siempre va a haber. Pero lo importante realmente es actuar en obediencia y recordar que por más pequeño, por más aparentemente insignificante aquello que Dios te mandó a hacer, que lo hagas como para el Señor. Porque para Él lo estás haciendo y no para los hombres. Yo creo que sin duda cuando podemos ser fieles en estas pequeñas cosas, primero, somos parte de la gran historia de la redención del Señor. Tenemos parte, somos protagonistas de alguna parte. Ellos fueron parte de ese tiempo, de ese momento glorioso. Estos dos que no entendían mucho por qué ni qué, y a traer un burro, porque no hay nadie. A ver, voy a sacarte de un calor. A ver, no hay alguien, somos los 12 discípulos, no hay alguien menos importante, no vamos a sentar en los tronos alrededor de Jesús en la gloria. Y tenemos que ir a buscar un burro. ¿No habrá alguien menos importante que vaya a buscar el burro? No, a veces somos también así. No, a mí me está pidiendo el pastor. A mí. No, o el Señor, no, pastor, no importa. Pero de la cuestión del Señor o alguien de la iglesia a mí me pidió el hermano que yo haga, que yo estoy para otra cosa.
¿Cuántas veces no escuchamos cosas así? No, yo estoy por otra cosa, a mí no me... Imagínense que ellos se hubieran perdido de estar y de ser parte de lo que el Señor estaba haciendo, y que la tarea que parecía una tontera terminaba siendo completamente significativa en la historia de la redención. Pero por otro lado, con esto que leímos también vemos el completo y perfecto conocimiento que nuestro Señor tiene de todas las cosas. Envía a 2 de sus discípulos a una aldea, le dice que allí encontrarán el asna y su hijo, y les dice aún que lo saquen. Y cuando ellos dicen, pero Señor, seguramente si alguien me pregunta algo, no te preocupes. Ustedes le dicen que el Señor necesite, que lo va a devolver, porque el Señor lo va a devolver y no va a tener problema y te van a dejar sacarlo. El Señor tenía conocimiento perfecto de toda la situación. De esto también nos habla que a los ojos del Señor no hay nada, mi querido, oculto. Aunque estemos solos o con otros, sea de noche o de día o haciendo algo privado o público, Él conoce todos nuestros caminos. Él es el mismo que le dijo a Natanael, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Saben? Él sabe todo de tu vida. De tu vida pasada, de tu vida presente, pero también sabe lo que viene. Si tu vida está en sus manos realmente. Es lo que el salmista en el Salmo 79 dice: si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allá estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Amén. Allí está el Señor, donde quieras. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y su presencia está allí donde Él te envía. Allí donde Él te manda a hacer algo, donde Él te encomienda una tarea. Allí está el Señor en todo, en el control de todo. Es allí, es en ese proceso de andar y de caminar y de servir, es donde podemos experimentar de una forma más real y cercana el obrar y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Yo no conozco que las personas que más han experimentado la mano del Señor en sus vidas son aquellas que estuvieron dispuestas a caminar por fe con Él. Conozco a nadie que quedándose quieto y no haciendo nada y no colaborando en nada y no sirviendo ha podido experimentar la gracia del Señor, la vida del Señor en su vida, la mano del Señor. Pero aquellos que están dispuestos a andar por fe, a despojarse de su comodidad, a servirle con un corazón honesto y sincero, pues aquellos son aquellos que en ese andar, en ese caminar han experimentado la mano del Señor. El versículo 4 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, mirad, tu rey viene, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Saben? En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías sobre el Mesías. Más de 300 podemos encontrar. Esta es una solamente de ellas, que nombra específicamente, que lo encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, literalmente. ¿No? Esta profecía se cumplió, y esto es interesante, hermano, en esta primera venida de nuestro Señor, esta como tantas otras profecías se cumplieron literalmente. Y el Señor tuvo cuidado de que se cumpla esta profecía literalmente. Jesús entra a Jerusalén y, oh, hija de Sión, mira, ahí viene tu rey montado en un pollino, un hijo de una bestia de carga. Y así literalmente sucedió. Y lo que llama atención, que el Señor tuvo cuidado, aunque nadie entendió en ese momento, de que eso se cumpla con literalidad. ¿Qué Mesías esperaba el pueblo? Ya sabemos, no no un humilde rey de paz. Pero lo que quería marcar con ustedes es que
justamente el cuidado de esta profecía nos muestra también que el Señor de la misma forma va a ser fiel en las profecías que tienen que ver con su segunda venida. Literalmente. En la primera venida, el Señor vino en persona a la tierra. En la segunda venida, también el Señor va a venir en persona. En la primera venida, Jesús vino en estado de humillación, literalmente, y eso decía la profecía. Pero en la segunda venida, Jesús va a venir en gloria a reinar. Y esto va a ser literal. Todas las predicciones, las profecías relativas a los detalles de su primera venida se hicieron realidad, literalmente. Exactamente lo mismo sucederá con su regreso. Mis queridos, el Señor, cuando decimos el Señor viene pronto, no es una idea abstracta, que va a ser un hecho histórico y real, que Jesús viene. Cuando celebramos la cena ahora y recordamos y decimos hasta que el Señor venga, estamos parándonos en la palabra, en la promesa de Dios en su palabra, que el Señor va a volver a buscar a su iglesia. Y va a volver también a juzgar a aquellos que le han rechazado. Y va a volver a reinar, y va a reinar con aquellos que por fe creen en el Señor Jesús. Mi querido, eso es una realidad. Piensa, mira todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la venida de Jesús. Piensa en todo eso y todo lo que se cumplió literalmente. Hoy lo miramos para atrás y nos damos cuenta, ¿de verdad es cierto? No importa cuántos años, 700 años, 550 años como esta que está acá, no importa cuántos años fue esa profecía, pero todas se cumplieron. Esto nos garantiza y nos da la seguridad que las otras cosas que se profetizaron ya sobre la segunda venida también van a cumplirse. De la misma forma es segura. Cristo va a volver y va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Mi querido, esto tiene que ser debería animarnos realmente. Debería darnos gozos. Mi hermano, tu rey viene. Tu Señor viene. Todo esto se termina. Todo el sufrimiento, la tristeza, las cosas que vemos en el mundo, la injusticia, se termina. Ya nunca más vamos a ver esas cosas. Porque Dios la va a erradicar de esta tierra. Ya no va a haber más pecado. Ya no va a haber más depresión. Ya no va a haber más amargura, ni siquiera preocupaciones. Ya no va a haber más en tu corazón. Porque el Rey viene. Mis queridos, el Rey viene pronto. Pero, dicho eso, ¿qué rey esperaban ellos? ¿No? Como sabemos, ellos esperaban un rey que venga a librarlos. Como dije al principio, un rey poderoso, un rey militar, político, que pueda librarlos de Roma, un rey terrenal, a fin de cuentas. Pero este rey que estaba entrando, iba a empezar a entrar a Jerusalén, era un rey manso. En su carácter, en su porte, en ese sometimiento y obediencia plena que tenía al Padre. Este rey también era un rey sentado sobre un animal de carga, hablando de un rey de paz. Un rey humilde que trae paz. No viene como un rey triunfante, conquistador, militar, como si iba a venir, como nos cuenta Apocalipsis, en un caballo blanco. Y el que lo monta es fiel y verdadero. Ese sí viene a reinar. Ese sí viene triunfante. Este no. Este humilde venía a morir. Venía a entregar su vida por vos y por mí. Este rey no tenía un reino de este mundo, sino tenía un reino que era completamente diferente a cualquier reino de este mundo, como lo estuvimos viendo todos estos domingos, con reglas completamente diferentes, donde los últimos serán los primeros, donde los mayores son los que más sirven, donde aquellos que son como niños son los que son parte de ese reino. Un rey de un reino completamente diferente, completamente distinto. Pero este rey es el que estaba viniendo. Y dice el versículo 6, y avanzamos. Entonces,
Fueron los discípulos, hicieron tal como Jesús les había mandado. ¿Bien? Ellos obedecen, lo hicieron literalmente tal. No nos cuenta Mateo, pero sí los otros evangelistas nos cuentan que sí, que alguien les pregunta, ¿y para qué llevan eso? ¿A quién le llevan? Y ellos le responden directamente, como le dice el Señor lo necesita y te lo va a volver. Y ellos les dejan que se lleve sin problema. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Da la impresión que ellos pusieron los mantos sobre los dos, yo no tenía ni idea ni siquiera en cuál se iba a sentar. Pero por lo que nos cuentan los otros evangelistas, Jesús se sienta sobre el pollino. No es que se sienta un poco en uno y un poco en otro, sino se sienta sobre el pollino. Muchos dicen, ¿por qué trajo los dos? Primero porque estaba profetizado, pero lo segundo, muchos decían también, y me gustó eso, yo leí en algún comentario que decía que nos podemos dar cuenta aún el cuidado que Dios tiene sobre los animales. Porque sin duda el pollino iba a estar mucho más tranquilo si la mamá estaba al lado. No, entonces iba a ser mucho más fácil para él. Pollino nunca montado, porque ese pollino nunca había sido montado. Entonces lo trae para que aún el cuidado del Señor tiene sobre su creación, que él va junto con la mamá, no lo separa. Pero por supuesto la razón principal sin duda es porque estaba profetizado. Pero sin duda también, por otro lado, como vemos en la Escritura, Dios tiene cuidado de su creación. De su creación. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser igual responsables y cuidadores de la creación del Señor, en todos los sentidos. Con respecto a la ecología, es nuestra responsabilidad ser cuidadoso en todo. Y esto voy a ver, ya nada que ver con lo que estoy diciendo, pero sí tiene que ver ya que voy. Entonces debemos ser cuidadosos en todo, no andar arrojando papelito, basura por la ventanilla y todo ese tipo de cosas. Eso no es parte de un hijo de Dios que tiene que cuidar la creación que Dios le dio. Tiene que saber cuidar aquello que fue encomendado, ¿verdad? Y por supuesto, también cuidar a los animales. No vamos a poner como yo que sea, pero sí ser responsable con aquellas cosas de las cuales nosotros somos responsables. ¿Sí? No permitir el abuso ni ninguno de ese tipo de cosas, porque es parte de ser hijo de Dios también, de administrar la creación que Dios nos dio y ser fieles en la creación que Dios nos dio. ¿Está? Entonces, la ecología no es una moda de hoy, aunque hoy lo hicieron moda y ya hablan cualquier cosa, ¿no? Pero es parte también de la responsabilidad nuestra como hijos de Dios, ser también responsables en eso. Vuelvo otra vez, me fui para otro lado, pero ya aprovecho de esta idea. ¿Sí? Leí, dice, y la mayoría y ahora el versículo 8, si me siguen ahí. Jesús se sentó encima del pollino, dice, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él, las que iban detrás, gritaban diciendo, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, vamos a poner el contexto de este dicho. Ahora, los discípulos fueron a buscar pollino. Yo me imagino, piensen, ya todo el mundo no solamente conocía a Jesús, no solamente conocía a Lázaro, ya también empezaban a hablar, los discípulos eran también en cierta forma conocidos. Ahora ellos van a buscar a una aldea. Vieron, si en un pueblo vos sabés todo lo que pasa, una aldea, por más que haya mucha gente y muchos desconocidos, como pasaba en Pascua, también te enterás, más si dos personas van a buscar unos animales que tampoco abundaban. Entonces, ¿para qué lo busca? Y ellos dicen, ¿quién les mandó? Entonces, yo imagino que ya la aldea posiblemente se habrán armado un barullo, ya hay gente. Entonces, ya de la aldea ya habrá salido gente siguiendo a los discípulos con los pollinos a ver dónde iban. Después, de Betania, que venía Jesús con un contingente de gente, también con un montón de gente viniendo con ellos. Y nos dice la Escritura también que aún de Jerusalén, que ya empezaban a darse cuenta, empezaban a gente también a salir para ver quién era el que venía, que habían escuchado sobre el Nazareno. Entonces era un contingente de gente que salía a ver todo lo que pasaba. Y en eso, yo vi una foto, no conozco el lugar, pero me imagino, ahí dice que se encuentran bajando el Monte de los Olivos. Y el monte, cuando uno baja al Monte de los Olivos, si ustedes miran en internet, van a ver fotos, uno puede ver la ciudad de Jerusalén. Hermosa, preciosa, el templo, las murallas,
Debe ser impactante esa vista, y lo pueden, vuelvo a decir, pueden mirar la vista de hoy inclusive, bajando el Monte de los Olivos, que está, uno baja, tipo un valle, y está la ciudad ahí arriba. Entonces uno puede llegar a ver todo, y ese es el lugar donde empieza esto que estamos leyendo. Toda la gente ahí victoriando, celebrando. Los discípulos no entendieron hasta que la resurrección y el Espíritu Santo le dio la luz para comprender de que ellos eran parte de la historia de la redención y eran parte de la profecía que Dios había dado sobre el Mesías. Pero en ese momento ellos no entendieron. Simplemente, me imagino, se dejaron llevar por entusiasmo. Piensen un poco. Imagínense cómo se habrán sentido los discípulos también. Jesús ahí en el medio, los discípulos alrededor, un montón de gente victoriando y alabando y cantando y diciendo sana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, todo eso. Y yo me imagino, ellos habrá sido una alegría para ellos ver eso. Y ellos son parte central de eso. Aunque no entendían todo lo que estaba pasando, pero se dejaron llevar por el entusiasmo. Y ahora, miren, de golpe aparece Jerusalén y escuchan. Porque a fin de cuentas lo que están diciendo en esos cantos es Jesús es el Mesías. Lo que están reconociendo es Jesús el Mesías. Ahora el Mesías está llegando a Sión. Y allí está llegando el libertador. Y esto es lo que, y toda la gente, esto es lo que estamos esperando, es lo que estábamos soñando, lo que los profetas dijeron. Y era toda una alegría tremenda y profunda pareciera. Alabando a Dios todos ellos. Pero la gran mayoría, si no nadie casi, entendiendo realmente lo que pasaba. Nadie teniendo cabal entendimiento de qué significaba esto. El rey, tu rey ha llegado, y el rey estaba llegando. Este era el rey realmente. Este era el rey de reyes realmente, pero nadie podía comprender lo que significaba ese momento de la historia, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Imagínense los vestidos puestos en el suelo para que Jesús pase, las hojas arrancadas y tiradas para que el rey pase. Era todo realmente muy impactante. Los discípulos fueron lo primero. Apenas llegaron los burros, los discípulos que hicieron, sacaron su capa. ¿Y qué hicieron? La pusieron sobre los burros, sobre el burro y la mamá. No sabían cuál de los dos iba a usar, pero por la duda la pusieron ahí. No le importó que su ropa se arrugara o se tropeara. El Señor lo necesitaba y punto. ¿Saben? Eso también un poquito me hace pensar muchas veces. Muchas veces tenemos nuestras cosas, nuestros mantos y nuestras cosas y no estamos dispuestos a darlo al Señor porque se va a arrugar y se va a estropear y se va a usar. Mejor lo guardo para mí, alguna ocasión que necesite. Y nos perdemos de que el Señor lo use. Y nos perdemos que sea usado para su gloria. Seguramente en eso que los discípulos tenían, esos mantos que los discípulos tenían, seguramente había algunos mantos que estaban un poco rotos y sin mucho valor. Y había otros que estaban en buena forma. Pero a ninguno le importó la forma en que estaba. Todos quisieron ser parte de eso. Y todos quisieron poner de su parte en eso. ¿Saben? Eso también me hace pensar, a veces pensamos que lo que yo puedo dar al Señor con mis dones, o lo que tengo, o mi trabajo, o lo que sea que puedo servir al Señor, no, es muy poco, es muy insignificante. No vale la pena. Mi querido, no. Nada es insignificante para el Señor. Nada es poco. Y es dado realmente con el corazón. Aún tus dones, aquellas cosas que Dios te da, en las cuales vos podés servir. A veces decimos, no, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Yo qué puedo hacer por esa persona? ¿Cómo puedo servir? ¿Yo qué haga? Primero, todo lo que tienes es del Señor. Y todo lo que pongas en sus manos, el efecto que eso puede tener en las manos del Señor pueden tener solamente límites eternos.
un simple abrazo, una simple palabra de aliento, un simple Dios te bendiga o aún todo aquello que Dios te pida. ¿Para qué te lo vas a guardar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a tener planchadito y bien extendidito ahí? ¿Para qué? ¿Hay un lugar mejor donde invertir todo lo que tienes y todo lo que sos que en las manos del Señor? ¿No es mejor que el Señor sea usado para su gloria que guardártelo para la tuya? Y la multitud empleó 3 títulos mesiánicos para aclamarlo. El primero, Hosana. ¿Saben qué significa Hosana? No le escucho, pero digo, es te ruego, Señor, te ruego, sálvanos. Muy parecido al nombre de Jesús, el significado, y aún como suena. Te ruego, es un canto, te ruego, sálvanos. Cuando decimos Hosana, cuando dicen Hosana a las alturas, lo que está diciendo, elevando su oración al Señor, Señor, te ruego, sálvanos. Increíble. Lo que ellos están diciendo es lo que lo que Dios está respondiendo. Lo que ellos están diciendo y clamando es justamente la respuesta que tienen enfrente de ellos y no lo ven. Y no lo ven, está claro, es ahí la salvación del Señor. Ahí está viniendo en ese pollino, esa es la respuesta de Dios a ese clamor de siglos. Y no se dieron cuenta. Como muchas veces pasa aún en nuestras propias vidas, que teniendo la palabra de Dios, teniendo la salvación frente tuyo, la bendición de Dios delante de tu rostro, y aún vos como ellos alabando al Señor y diciendo gloria a Dios, no te das cuenta que está allí y te vas de la misma forma en que entraste, sin haberte tirado a los pies de aquello que era para tu salvación. El segundo título que da es Hijo de David, ¿no? Todos sabemos, y muchas veces hasta los ciegos dijeron eso, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabemos un título plenamente mesiánico. Y el tercero que hoy viene en el nombre del Señor. Son todas expresiones muy bien mesiánicas, pero como les dije, creo que a veces somos así nosotros, como estas personas allí. Estas personas querían de Jesús algo. Querían que Jesús sea alguien para ellos. Ellos anhelaban que Jesús sea el Mesías que ellos esperaban, de la forma en que ellos esperaban, que haga lo que ellos estaban queriendo. Que no estuvieron dispuestos a ver lo que Dios quería darles con este Mesías. Ellos querían un Jesús que solucione las cosas de este mundo para ellos. Que le dé la solución aquí y ahora solamente. Pero Él quería darle mucho más. Ellos querían un reino terrenal. Y Él quería darle un reino celestial. Ellos querían una vida, libertad en la tierra. Y Dios quería darle libertad para siempre en todos los aspectos de su vida. Ellos querían un nombre. Y Dios quería hacerlo parte de la familia de Dios y darle el nombre. Ellos esperaban un rey con un reino en esta tierra, pero aquí, allí delante de ellos, no solo estaba el rey de esta tierra, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos, como les dije, no lo vieron. No quisieron reconocerlo. A pesar de la cantidad de señales y pruebas indudables que frente a ellos se hizo constantemente. Jesús hizo constantemente. Cada milagro. El de Lázaro, el de los ciegos, lo que ustedes quieran. Cada milagro que Jesús hizo era una señal que indicaba Jesús es el Mesías de Dios. Jesús es el ungido, el enviado de Dios. Pudo haber sido precisamente este punto en el que llegaron ellos a la ciudad de David, justamente lo que decía, mirando, se hizo visible súbitamente
sobre el monte, al descender del monte de los olivos, toda la multitud, los discípulos, todos comenzaron a regocijarse, a alabar a Dios en voz alta por todas las maravillas que habían visto. Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta felicidad de ver eso y ver ahí el Mesías, el Hijo de David, y cantando estas cosas, Hosana al Hijo de David, bendito, todo esto que vimos, ¿verdad? Lo triste, ¿saben? Lo triste y trágico de todo esto es que ellos, como les dije, querían un Mesías, y este Mesías lo que vino a hacer es la voluntad del Padre. Vino a salvar a lo que se había perdido. Vino a rescatar, dar su vida en rescate por muchos. Lo triste de esto, que estos mismos, muchos de estos mismos que estaban vitoreando y alabando a Jesús, 5 días después, solo 5 días después, muchos de ellos posiblemente eran parte de los que estaban afuera donde estaba Pilato y Jesús diciendo: crucifícale, crucifícale. Muchos seguramente ni siquiera estaban, pero muchos de ellos seguramente estaban ahí gritando eso. Qué triste que es no reconocer el tiempo del Señor y reconocer al Señor en nuestras vidas. Versículo 10. Y cuando Él entró en Jerusalén, voy terminando ya, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Cuando la procesión real entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se agitó, ¿no? Hubo como un sismo, la gente se enloqueció realmente. Venían todo ese contingente bajando y toda la ciudad se agitó y todos preguntaban: ¿y este quién es? ¿Quién es el que viene? Sin duda, cuando habla de la ciudad se agitó, lo que está diciendo es: hubo diferentes reacciones fuertes de todavía. Quien tenía sorpresa, mira lo que, quien expectativa por el Mesías, había quien se burlaba en un burro el Mesías. ¿Quién es este? El nazareno de Nazaret. Había quien tenía desprecio y aún había quien se enojaba. Había de todo en esa ciudad. ¿Saben? Eso me hace también pensar que en el día de hoy, a fin de cuentas, las reacciones son iguales. Muchas veces al nombre de Jesús. Aún hoy en medio nuestro. Está aquellos que lo reciben la palabra con esperanza y creen. Están aquellos que dicen: ¿será cierto? Están aquellos que dicen: ya no quiero escuchar más. Y aún están aquellos que se enojan cuando escuchan la verdad del Evangelio. Las mismas reacciones suceden hoy, día a día. Pero no cuenta Mateo, pero sí otros evangelistas cuentan este hecho. Había todo tipo de reacciones, les dije, todo tipo de corazones, ¿no? La mayoría festejando, muchos alegres, felices, viendo toda esa situación. Ahí estaban los sacerdotes enojados con Jesús también, buscando la forma de eliminarlo. Pero nos cuenta la Biblia que en un momento Jesús se para frente a Jerusalén, la mira y llora. ¿Saben? Imagínense toda esa alegría, todo eso, y el único que en realidad tiene un corazón triste en ese momento es Jesús. No por Él, no por lo que iba a venir en la cruz. Era por el pueblo. Y él hace una profecía justamente está hablando de lo que sucedería más o menos 40 años después, cuando Tito destruye completamente Jerusalén, ¿verdad? Pero pensando un poquito, ¿saben? Yo creo que este cuadro que vemos aquí, este hecho tan importante, esta profecía cumplida, también nos marca un poco muchas veces lo que pasa a veces en nuestras iglesias. Gente cantando a veces, alabando,
pero sin conocer realmente al Señor. Esperando de Dios cosas, esperando que Dios sea algo que ellos quieren. Que Dios le dé ciertas cosas a su vida. Y cuando Dios no es aquello, no le da aquellas cosas que ellos están esperando, como mucha de esta gente les da la espalda y busca otra cosa que les sirva. Yo creo que muchas veces en medio nuestro el Señor también hoy nos mira, así como miró a toda la multitud. Y creo que hay veces cuando mira y ve algunos corazones también, al Señor se le puede caer alguna lágrima de tristeza. Cuando no pueden ver que la mesa espiritual está servida delante de ellos. Y aún así, prefieren escoger las cosas que el mundo le da antes que el banquete de salvación que Dios le prepara. Y vez tras vez, van y vienen. Y a medida que eso van y vienen, cada vez se hacen más insensibles y más ciegos a la verdad del Evangelio que se les presenta. Porque no definen si van a ser realmente adoradores del Mesías verdadero. No definen si realmente van a vivir una vida de obediencia al Señor y entregarse por fe por completo a sus pies. Porque creen que ya la próxima vez será oportunidad y que otra vez será un tiempo. Mi querido, yo no sé tu corazón, ni qué te pasa en tu vida, en tu mente. Pero el Señor sí lo sabe. ¿Sabes? El Señor, de la misma forma que miró a Jerusalén en ese día, hoy también mira nuestros corazones. Él ve tu corazón. Y aunque vos puedas venir, cantarle y escuchar, pero si realmente no estás dispuesto a rendirte, a extender tu capa delante de Él, a rendirle todo tu vida, a confiar en Él plenamente, a encontrar el descanso que tu alma necesita en Él, pues me temo que estás en un serio peligro de que tu corazón sea completamente insensible. Oro en esta noche que el Señor pueda realmente hacer una entrada triunfal en cada uno de nuestros corazones. Y que los ojos de nuestros corazones puedan verle realmente al Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Sabe? Cada lugar que el Señor entró, cada casa que visitó, cada contacto que tuvo cara a cara, fue una vida transformada. Fue una vida cambiada. Sí, me corrijo, no cada casa, no cada lugar. Porque hubo lugares, aunque fue invitado, como el caso de los líderes religiosos que simplemente le invitaron para criticarlo. Pero aquellos lugares donde con humildad realmente estaban dispuestos a escuchar al Maestro y recibirle de todo corazón, Dios hizo un milagro. De la misma forma hoy, ¿saben? El Señor pasa aún en medio nuestro. Y sí, como el pueblo, podemos tener muchas reacciones. Los más educados disimulamos bien, pero no decimos nada. Otros posiblemente los podrán rechazar o mirar por otro lado. Pero la pregunta que hace la gente de Jerusalén es la que me llama la atención. ¿Escucharon ustedes? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y yo le agrego algo a esa pregunta. ¿Quién es Él para tu vida? ¿Quién es Él para vos? ¿Sabes? Porque de ahí va toda la historia.
¿Es alguien que vos venís a escuchar lo que Él enseña de vez en cuando? A través de mi vida o la vida de cualquiera. ¿Es alguien a quien le cantás algunas canciones lindas? ¿Es alguien que está ahí para cuando vos necesites nada más? Cuando vos estás bien no hace falta, ya me olvido y hago lo que quiero. ¿Es alguien a quien recurro solamente cuando tengo un problema? ¿O es realmente Jesús el Señor de tu vida? ¿Es realmente Jesús tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Qué es para vos? ¿Saben? Y esa respuesta es entre vos y Él. Es entre tu vida y el Señor. Y Él te escucha. Y Él está aquí presente hoy para que le digas, ¿qué es Dios para vos? ¿Saben? Y puede pasar que haya personas aquí que digan, sí, me interesa, pero no logro creer completamente. Y decirle eso al Señor. Y sé honesto con el Señor. Y decirle, Señor, yo quisiera creerte, pero me cuesta. Y el Señor va a ayudarte en su gracia a que tu fe se fortalezca y puedas descansar y creer completamente en Él. Ahí puede haber gente que dice, Señor, yo creo en vos, pero me cuesta seguirte. Me cuesta ser obediente, me cuesta obedecerte. Pues dile, porque peor es hacerte que soy y en realidad no. Es mejor ser honesto y decir, Señor, no puedo con esto, ayúdame. No sé cómo salir de esta. Dame la gracia. Otro puede decir, Señor, yo quiero seguirte, pero estoy cansado. Y no tengo más ganas ni fuerzas. Ayúdame realmente, o sana. Te ruego, sálvame, sosteneme cuando no puedo más. Te necesito. Y alguien puede decir, Señor, mira, yo no creo en vos. Pero si existís y si realmente estás, Señor, cambia mi corazón. ¿Cuál sos? Y puede haber aquellos que dicen, Señor, yo creo en vos y te sigo. Pero también yo te animaría a decir, Señor, por favor, ayúdame a continuar siéndote fiel. Porque mi corazón es muy engañoso y yo soy muy débil. Y te necesito cada día en mi vida. ¿Quién es este en tu vida? ¿Es tu amigo? ¿Es tu Señor, tu Salvador? ¿Es a quien compartís tu vida? ¿A quien confías cada día tu vida? ¿Con la quien compartir tus mejores momentos? ¿A solas? ¿Orando con su palabra? ¿Es tu familia aquellos que son de tu fe? ¿Aquellos que pueden compartir tu vida, tus cargas? ¿Aquellos que al igual que vos han sido comprados por la sangre de Jesús? ¿Quién es Jesús? Señor, te damos gracias